En nombre de la Secretaría General de la LADI, le doy la bienvenida a este webinario informativo de GETAGA sobre el arreglo global sobre género y comercio. Agradezco especialmente a la Directora General de Comercio Exterior de Costa Rica, señora Adriana Castro, actual presidenta del arreglo, y la Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, por su disposición a presentar principios, objetivos y áreas de acción y de cooperación en las actividades a desarrollar. También extiendo un saludo a las representaciones permanentes de los países de la LADI y agencias y dependencias competentes en materia de género que hoy nos acompañan. La LADI reconoce la importancia plena de las mujeres en el comercio regional como eje fundamental de su agenda. Y esto se refleja en resoluciones de alto nivel que impulsan la inclusión y la participación de las mujeres en sus programas y acuerdos de asociación. Desde hace varios años, la Secretaría General desarrolla este esfuerzo en líneas de acción, como por ejemplo la incorporación de disposiciones de género en acuerdos comerciales, la capacitación y promoción comercial y la producción de datos y análisis desagregados por sexo. Un ejemplo de esto son Latinas Exportan, creada en 2071 en conjunto con la representante de las Naciones Unidas, la doctora Baeza, de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es promover la participación femenina en el comercio internacional y la utilización de las herramientas adecuadas. Inicialmente, Latinas Exportan se desarrolló como una rueda de negocios en el 2021 y 2022, y a partir de 2023 se complementó con un resto de actividades que hasta ahora se complementan con estas que estamos desarrollando. Pero los que participan en esta instancia son funcionarios y funcionarias. Es decir, son parte de las estrategias de cada país en materia no solo de integración, sino en particular de la defensa del interés nacional, vinculadas con la integración regional o con acuerdos comerciales o con lo que es la inserción de las distintas estructuras productivas. Pero en el caso de los temas de género, las cláusulas pueden ser muy efectivas, son muy importantes, pero antes de llegar a estas cláusulas tenemos que crear soluciones desde el punto de vista regional y nacional a la exclusión social y a la inequidad que resulta de enormes disparidades en materia de educación, de trabajo, de oportunidades, incluso de ausencia de políticas de frontera complementarias y sobre todo en el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa en el que la mujer participa en forma muy activa y en muchas circunstancias es la cabeza de esa empresa para poder desarrollarse interna y externamente. Pero para poder crecer y para poder estar parte de todas estas nuevas dinámicas del comercio internacional, la micro y pequeña empresa y la mujer tiene que estar no solo preparada para desarrollarse como empresaria, que hay herramientas que la desarrolla la Secretaría General, sino también tiene que ser parte, ustedes que son funcionarios, de una estrategia de un país destinado a que nuestro continente deje de ser el más desigual del planeta, que tenga la tasa de homicidios más alta del mundo y apenas comercie en Aladi un 11% en sus estructuras productivas. No hay integración, no hay líneas ni cláusulas de género especiales si no hay comercio, si no hay inclusión social, si no hay desarrollo y si no hay un verdadero proceso de integración en que todos los países y todos los gobiernos, estoy hablando en general, pero que quede para todos, en vez de pensar en la próxima elección, tendrían que estar pensando en la próxima generación y en las mujeres, que a veces las normas que se aprueban quedan por el camino por distintas posiciones que se asumen en los compromisos de los países. Así que a los funcionarios y a las funcionarias también tienen que estar vinculando esto con el
interés nacional con el desarrollo, con la inclusión social. No es solo una proclama de equidad de género, es la inclusión social y esa equidad de género la que va a permitir, entre otras cosas, que en las diversas culturas, sociedades, fronteras y estructuras sociales, la mujer rescate el rol en el ámbito no solo del comercio, sino también de la superación, en particular cuando muchas veces, y ya son bastantes las cifras que lo manifiestan, la mujer es la cabeza de la familia. Así que para todo esto, las cláusulas están muy bien, pero los países tienen que tener políticas de inclusión social. Yo no puedo comprarle un auto de alta gama al que no tiene libreta. Y entonces la libreta aquí es la educación y el esfuerzo de cada país por la inclusión social. Los funcionarios de cada cancillería y funcionarios de la administración pública que tienen que estar comprometidos también con una estrategia nacional de proyección en la inclusión social y en especial de la mujer. Disculpen hoy la terapia de grupo que he hecho con ustedes, que es un poco mi costumbre, pero también es cierto que no solo uno expone los sueños, sino también las realidades para que la integración no quede exclusivamente en un discurso. Muchas gracias, les deseo lo mejor en este webinario. Gracias, Andrés. Gracias, señor secretario. Gracias, Pierina. Gracias por su palabra, secretario. Ahora le ofrecemos la palabra a Adriana Castro, directora general de Comercio Exterior de Costa Rica. Muy buenos días a todos, don Sergio Abreu, secretario general de ALADI, Benjamín Blanco, subsecretario de Cooperación y Asistencia Técnica de ALADI, Andrés del Olmo García, representante alterno de la representación de Chile ante ALADI, Pierina Giachetti, jefa del Departamento de Cooperación y Formación, y a los participantes que nos acompañan hoy en esta actividad. Muy buenos días a todos. Para mí es un verdadero honor dirigirme a ustedes en esta ocasión en el marco del encuentro convocado por la Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Agradezco la oportunidad de participar y compartir este espacio de diálogo que reúne a distinguidos representantes estatales de los países miembros con el propósito de explorar nuevas oportunidades para fortalecer el comercio regional con un enfoque inclusivo. Quisiera reconocer a la Secretaría de ALADI por su visión de promover este intercambio y por invitar a Costa Rica como presidencia pro tempore del Arreglo Global sobre Comercio y Género, GITAGA, según sus siglas en inglés, para compartir nuestras experiencias y aprendizajes. Estamos convencidos de que el comercio es una plataforma desde la que podemos promover el empoderamiento económico de las mujeres y coayudar a reducir brechas de género. Incorporar a más mujeres en el comercio representa una oportunidad para el desarrollo. Según el estudio desarrollado por la Organización Mundial del Comercio, OMC, llamado Las mujeres y el comercio, reducir las desigualdades podría traducirse en un aumento significativo de hasta el 20% del PIB y la generación de millones de nuevos empleos. Del mismo modo, la incorporación equitativa de las mujeres en el comercio internacional incrementaría la productividad, fomentaría la innovación y fortalecería la resiliencia económica ante crisis globales. En nuestra región, en particular, como bien lo mencionaba el secretario, persisten diferencias estructurales que impiden que las mujeres accedan a muchos beneficios y entre ellos los del comercio exterior. Según un reciente estudio publicado y denominado Informe sobre el Comercio y Género de la OCDE, en el cual se estudiaron 7 países latinoamericanos, las mujeres tienen hasta un 40% menos de probabilidades de trabajar en empleos relacionados con exportaciones. Esto tanto de manera directa como indirecta en comparación con los hombres. Además, solo el 10% de las empresas lideradas por mujeres participan en el comercio internacional, frente al 14% de las empresas dirigidas por hombres.
Esta brecha en la participación exportadora es un llamado a fortalecer la participación y permanencia de las mujeres en los mercados internacionales. Y en esto tenemos aún un largo camino que recorrer. Desde la presidencia del GITAGA hemos comprobado que la clave está en la colaboración, el trabajo coordinado con países que compartimos las mismas inquietudes y objetivos en materia de género y el intercambio sobre buenas prácticas y experiencias son ejemplos concretos de cómo podemos avanzar. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de mirar más allá de los retos inmediatos y apostar por una visión de largo plazo, en la que la participación plena de las mujeres en el comercio no sea la excepción, sino más bien la norma. Confío en que este espacio de diálogo nos permitirá identificar puntos de convergencia. En nombre de la presidencia del GITAGA y de todos los miembros de este acuerdo, reitero nuestro compromiso de seguir colaborando estrechamente con ALADI, ofreciendo un canal abierto para el intercambio de ideas y la construcción conjunta de soluciones. De antemano me disculpo porque me tengo que retirar en unos breves minutos, pero nuevamente agradecerles a todos por la participación y a la LADI, la Secretaría de la LADI, por invitarnos como presidencia de GITAGA a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras a la directora general de Comercio Exterior de Costa Rica. Ahora, para la conducción del webinario, le vamos a ofrecer la palabra a Pierina Giachetti, jefa del Departamento de Cooperación y Formación. Adelante, Pierina. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la presidencia del GETAGA, muchas gracias, directora general de Comercio Exterior de Costa Rica. Considero que fue un buen marco para comenzar justamente esta reunión, este marco introductorio que justamente habla acerca de la importancia del género y comercio para los países de la LAI particularmente. Y en ese sentido, creo que para justamente conversar ya más en detalle sobre este asunto, quisiéramos dar la palabra a María José Rojas, que es la coordinadora del Foro de Comercio Inclusivo de la Dirección General de Comercio de Costa Rica, quien va a hacer una presentación general del acuerdo. María José. Muchas gracias, Irina, y agradezco también a la Secretaría de la LADI por esta invitación. En este momento voy a compartir mi pantalla para verificar que la puedan ver correctamente. Ahí está en modo presentación, ¿la pueden ver? Perfecto. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Para iniciar, vamos a hacer en este espacio una presentación general de qué corresponde al acuerdo, al arreglo global sobre comercio y género. Nos parece muy importante, dado que el GITAGA nace de un grupo de países, también presentarles brevemente en qué consiste AITAC y cómo inició pues, desde sus orígenes el GITAGA. Tiene una correlación entre el arreglo global sobre comercio y género que pertenece al Grupo de Acción de Comercio Inclusivo llamado AITAC, por sus siglas en inglés. Así, vemos que este grupo se conformó en marzo de 2018 a partir de la Declaración Conjunta sobre sobre fomento del comercio progresivo e inclusivo y se formalizó en noviembre de 2018 en Papúa Nueva Guinea durante la reunión de los líderes de APEC. Dentro de los temas de interés de este grupo de países tenemos la equidad de género, las pequeñas y medianas empresas, la conducta empresarial responsable, la sostenibilidad, los derechos del trabajo, las poblaciones indígenas, entre otros temas relacionados. Como vemos, este grupo de trabajo tiene un ámbito más amplio y dentro de él se encuentran también los temas de comercio y género. Y el objetivo del grupo es impulsar políticas comerciales internacionales que sean progresivas e inclusivas para garantizar que los beneficios del comercio y de la inversión se distribuyan de una forma más amplia y logren llegar a más personas dentro de las sociedades. La membresía actualmente está compuesta por Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador,
México y Nueva Zelanda. Los miembros fundadores que en 2018 tuvieron la visión de iniciar con este grupo fueron Canadá, Chile y Nueva Zelanda. Y a partir de este grupo de trabajo que se conformó en el 2018 es que los miembros fundadores deciden dar paso a un arreglo global sobre comercio y género, y es en el seno del ITAC que nace el YITAGA. Este arreglo nació en el año 2020, como les comentaba, a partir de el seno del AITA, que es el primer arreglo formado por los países miembros en su momento, que fueron Canadá, Chile y Nueva Zelanda, y que ha venido creciendo su membresía. Ahora tenemos 11 miembros: Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Nueva Zelanda y Perú. Como ven, muchos de los miembros de la región latinoamericana nos acompañan como miembros del YITAGA. Y Costa Rica ha tomado la presidencia durante el periodo de abril 2025 a el abril del año 2026. Y bueno, contarles un poco sobre cuáles son los objetivos que tiene este arreglo. Lo que busca es aumentar la participación de las mujeres en el comercio internacional. Es muy importante, que reconoce la importancia de no debilitar o reducir las protecciones brindadas en las leyes y promover por medio del comercio y la inversión una participación activa de las mujeres para que puedan beneficiarse de todos los beneficios que tiene el comercio. Y voy a listar algunos de ellos. Como bien lo mencionaba mi directora general, sabemos que produce empleos de calidad, la capacidad de las mujeres de formar parte de las cadenas globales de valor les asegura un empleo de calidad, con mejores salarios, con formalidad. También los estándares son más altos, tienden a ser empleos que no realizan discriminación por género. Y bueno, todos estos beneficios queremos que se traslade a todos los sectores de la población, en particular a las mujeres. Y bueno, ¿cómo funciona este arreglo? Y pues más adelante les contaré un poquito más en detalle, pero el arreglo tiene pensado generar actividades de cooperación entre los miembros para compartir sus conocimientos, mejorar, compartir todas las mejores prácticas y promover de esa manera el empoderamiento económico de las mujeres, buscando que se puedan eliminar las barreras que impiden su plena participación en el comercio y el acceso a los mercados internacionales. Contarles un poquito sobre el contenido del arreglo, ¿verdad? Tiene una serie de reconocimientos, son muchos más, pero por cuestiones de tiempo para mantenernos apegados, voy a señalar algunos que me parecen más relevantes dentro del contenido del arreglo. Por un lado, los países miembros reconocen la importancia de tener una perspectiva de género en el comercio. Recuerdan también que tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente con el Objetivo 5, que refiere sobre el empoderamiento de las mujeres y niñas y la equidad de género. Además, dentro de los reconocimientos del arreglo, se recuerda que los miembros de la OMC, muchos de ellos, firmaron una declaración conjunta sobre comercio y empoderamiento económico de las mujeres, que conocemos comúnmente como la Declaración de Buenos Aires del año 2017. Además, los miembros reconocen la importancia que tiene la cooperación en diferentes foros internacionales, por ejemplo, la OMC, la OCDE, APEC,
Y bueno, todos los organismos internacionales porque reconoce el trabajo que hacen en fortalecer el conocimiento, obtener data y hace un llamado a la importancia de mantener esa cercanía con organismos internacionales y aprovechar las herramientas que muchas veces nos brindan para la formulación de políticas públicas que puedan tener esta perspectiva de género y fortalecer la participación de las mujeres. Además, dentro de los compromisos o las disposiciones generales, como le llama el arreglo, se hacen los siguientes elementos que deben considerar los miembros que son participantes del YITAGA. Estos miembros buscan promover políticas comerciales y de género para apoyar a las mujeres a la participación en mercados de comercio exterior, además de trabajar para aumentar esa participación por medio del comercio y la inversión. Los países miembros también tienen este ideal de aplicar sus leyes y reglamentos que promuevan la igualdad de género y mejoren el acceso a las oportunidades económicas y hacen un reconocimiento de que no es adecuado fomentar el comercio o la inversión, debilitando o reduciendo protecciones que sean garantizadas por medio de sus propias leyes o reglamentos en cuanto a materia de igualdad de género o empoderamiento de las mujeres. Estos son a grandes rasgos las disposiciones generales que establece el arreglo. Por otro lado, quisiera señalar también algunos instrumentos internacionales que son importantes para el YITAGA, que son como la base, el fundamento internacional que está citado dentro del arreglo. La primera que cita es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que conocida popularmente por sus siglas en inglés, es la CEDAW, del año 1979. Esta es como la primera base que refiere el arreglo. Por otro lado, también señala que se convierte en un instrumento también importante para el YITAGA, aquellos acuerdos que hayan sido firmados, a los que se hayan incorporado los países miembros relativos a los derechos de la mujer o bien a igualdad de género. Entonces, el compromiso es implementar sus obligaciones internacionales en el marco de acuerdos que hayan sido firmados conforme a su legislación. Y por último, también el arreglo expresa referencia a la Declaración Conjunta de la OMC sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres que mencionaba hace un momento, conocida como la Declaración de Buenos Aires del año 2017. Entonces, estos tres son como pilares de instrumentos internacionales, la CEDAW, otros acuerdos internacionales que los países tengan dentro de su acervo legal y además los países miembros de YITAGA también son firmantes de la Declaración Conjunta de la OMC, de la Declaración de Buenos Aires. Y creo que para manejar el tiempo, esta sería como una primera pincelada sobre qué es el YITAGA y las bases, el fundamento del arreglo. Así que le doy la palabra nuevamente a Pierina para poder continuar con el siguiente bloque. Perfecto, muchas gracias María José. Te agradecemos mucho la presentación. La verdad es que es muy interesante también cómo este acuerdo es capaz también de tomar en consideración otros cuerpos normativos presentes en foros de cooperación, así como también en otros acuerdos en general del comercio. Eso creo a mi parecer que sienta como bases mucho más incluso como sólidas para poder llevar adelante este acuerdo y que se tome en consideración eventualmente la adhesión de nuevos países al YITAGA. Con eso también queríamos dar la palabra a María Jesús Prieto.
jefa del Departamento de Comercio Inclusivo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile. Ella nos va a comentar un poco sobre la experiencia de Chile como miembro fundador de este acuerdo, así que la palabra es toda tuya, María Jesús. Muchas gracias, Pierina. Aprovecho la ocasión para saludar a Sergio Abreu, Benjamín Blanco, Andrés del Olmo. Es un gusto verlos a todos. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si se ve bien. Ahora sí. Ay, Perfecto. algo le pasó. Perdón. Ahora. Algo le está pasando a mi presentación. Denme un segundo. No te preocupes. Ay, no sé por qué le pasa eso. María Jesús, si quieres, Mm, nos envías la presentación y quizás la podemos proyectar Ya. desde acá, si se te hace más. Ok, sí, no sé qué sucedió acá. Deja darle una última oportunidad a... Se ve en todo caso, si quieres puedes Lo que pasa es que se adelanta adelante. sola. Sí, no sé por qué. Se la envío. María Jesús, si quieres la puedes enviar por el chat, quizás así es más rápido. No sé por qué tampoco la quiere enviar. De todas formas, María Jesús, no sé si quizás si se te adelanta, o sea, la puedes poner no en modo presentación, porque la vemos de todas formas igual bien si es que no la pones en modo presentación. Ya. Revisa si se te adelanta, Ok. así también, pero si no, no haría inconveniente. A ver. Ahí está perfecto. Ya. Entonces vamos a tener que hacerlo así. Así se ve bien. Sí, no hay problema, María Jesús. Ok. Entonces, bueno, muy brevemente, mi nombre es María Jesús Prieto, yo soy la jefa del Departamento de Comercio Inclusivo en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Desde la subsecretaría nosotros nos encargamos básicamente de todo lo relacionado con la política comercial chilena. Esto es tanto la negociación como la implementación de los acuerdos económicos comerciales que suscribe Chile, a la vez que la representación de Chile en las instancias multi y plurilaterales sobre temas económicos comerciales. Muy brevemente, como a modo de contexto de por qué Chile se embarca en este camino de ser miembro fundador del ITAG y luego del GETAGA. Chile desde hace más de una década que viene empujando una política comercial que tiene como base la inclusividad. Esto es que básicamente lo que nosotros buscamos es, como muy bien decía Sergio, que aquellos grupos que siempre han sido subrepresentados en el comercio exterior, en la economía, sean esto mujeres, sean estas empresas de menor tamaño, pueblos indígenas, puedan aprovechar los beneficios asociados al comercio, asociados a esta red de acuerdos comerciales tan amplia que tiene Chile. Entonces, esta estrategia se ve o se trabaja a través de distintas áreas a nivel institucional.
Se creó el Departamento de Comercio Inclusivo, primero el Departamento de Género, después el Departamento de Comercio Inclusivo, a nivel bilateral, y creo que por una de las cosas que Chile es más famoso, muestra más liderazgo afuera, es a través de la incorporación de capítulos de género y capítulos de MIPYME en nuestros acuerdos económicos y comerciales, a la vez que un trabajo muy fuerte en organismos internacionales. También el año 2023, y como muestra de la coherencia y del compromiso del Estado de Chile con esta visión inclusiva del comercio y de la política internacional, se adopta la política exterior feminista, que es una política exterior que se basa en 8 ejes. Uno de estos ejes es el eje de economía y comercio, que es el ámbito de acción desde donde trabaja la subrey. Como les decía, otra dimensión en la que trabajamos súper fuertemente como Chile es en participación en organismos en organizaciones internacionales o plurilaterales, como lo son la Organización Mundial del Comercio, APEC, la Alianza del Pacífico y por supuesto el ITAC GETAGA. En la Organización Mundial del Comercio somos miembros muy activos del Grupo Informal de Género, del Grupo Informal de MIPYMES también. En el foro APEC, aparte de ser integrantes muy activos de los distintos grupos de trabajo, hoy día, 2025 y 2026, ostentamos la presidencia del Grupo de Trabajo de Mujer y la Economía de APEC y del Grupo de Trabajo de MIPYME, demostrando una vez más el compromiso sólido que tiene Chile con respecto a una política comercial más inclusiva, y de la incorporación de estos grupos subrepresentados en el comercio internacional. A nivel de la Alianza del Pacífico, hoy en día Chile ostenta la coordinación del Grupo Técnico de Género. El año pasado tuvimos la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. En el marco de esta presidencia pro tempore empujamos y logramos implementar una serie de iniciativas muy enfocadas en la inclusividad, como lo fueron el segundo encuentro ministerial de mujeres de la Alianza del Pacífico, que versó sobre políticas nacionales de cuidado, entendiendo que las políticas nacionales de cuidado son la base fundamental para una correcta y completa incorporación de las mujeres en la economía, porque sin cuidado no hay mujer que pueda trabajar, no hay mujer que pueda emprender, no hay mujer que pueda exportar. La hoja de ruta de las MIPYMES, al igual que un proyecto sobre el impulso a una mayor participación de MIPYMES en el comercio electrónico transfronterizo. Ahora, no quisiera dedicarme mucho tiempo a hablar acerca de los orígenes del ITAC y GETACA, porque creo que María José lo cubrió súper bien en su presentación. Solo aquí indicar que, como decía María José, el ITAC fue fundado en 2018. Los miembros fundadores fueron Chile, Canadá y Nueva Zelanda, que son 3 países que digamos que en el concierto internacional son bastante destacados respecto a la preocupación y ocupación que tienen sobre los temas de inclusividad en la economía en general. Y luego el 2022, en el seno del ITAC, se forma el GETAGA, que con el tiempo, y como vamos a ver en la siguiente lámina, ha ido tomando una especial relevancia. De hecho, uno ve cómo han ido evolucionando las membresías, y vemos en esta lámina que efectivamente la membresía del ITAC no ha sido tan dinámica como la membresía del GETAGA, lo que nos indica igual que aquí hay un movimiento, hay un compromiso, hay algo a nivel internacional que llama mucho la atención, que llama a los países a adquirir compromiso. Y aquí quisiera hacer una reflexión que brevemente la hizo María José en su presentación, y es miremos la composición de la membresía. Hay una composición fuertemente latinoamericana. Y cuando Chile, que fue pionero en la incorporación de los capítulos de género y comercio, mira esta misma tabla, que nosotros tenemos una muy parecida con nuestros capítulos, también vemos que hay un componente latinoamericano muy fuerte. Entonces aquí hay algo que decir, aquí hay una tendencia que está pasando que yo creo que debiera ser más visibilizada, y que da cuenta del liderazgo que ha tenido Latinoamérica como región en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género
en el comercio internacional. Y yo creo que ese es un liderazgo que debiéramos capitalizar, profundizar, visibilizar y creernos un poco más. Entonces, como que ahí está la invitación, yo creo, a que la región, nosotros como los países de la LADI, nos hagamos dueños de este liderazgo que tenemos en materias de incorporación de la perspectiva de género en el comercio internacional. Chile el año 22 ostentó la presidencia del GETAG. En el marco de esta presidencia se llevaron a cabo varias reuniones. Aquí creo que es interesante un poco llamar la atención sobre la importancia del GETAG como articulador de trabajo en otras instancias internacionales como son la OMC. Entonces, GETAG tiene como una composición técnica que somos quienes tenemos estas reuniones cada 2 semanas, quienes generamos el plan de acción, pero este plan de acción en el fondo se expande, perdón, y hace eco, hace más visible el trabajo mediante la articulación con los embajadores en la OMC, mediante la construcción de estrategias conjuntas a la hora de negociar, por ejemplo, declaraciones ministeriales en otras instancias internacionales. Entonces, aquí hay un trabajo súper interesante respecto a construcción de posición respecto a los temas de género y comercio en instancias internacionales y en el que GETAGA se ha transformado en una pieza bastante estratégica para la construcción de estas posiciones, para la negociación de declaraciones, para sostener el tema de género y comercio en el ambiente internacional. Bueno, aquí estaba básicamente hablando un poco de esto. La GETAGA es una instancia muy adecuada para esta articulación interinstitucional, tanto a nivel internacional, a nivel bilateral, también entre los países pertenecientes al GETAGA. Estamos siempre llevando a cabo instancias de cooperación técnica en temáticas que pueden ser interesantes. Pronto, yo creo que María José va a dar cuenta de esto, vamos a tener un webinar sobre propiedad industrial y género. O sea, estamos siempre mirando cuáles son los temas de vanguardia y pudiendo encontrar dentro de los miembros quienes están liderando estos temas de vanguardia y cómo poder compartir las experiencias en esas temáticas. Y ahí está, creo yo, el valor agregado de este arreglo, ¿ya? Somos todavía una cantidad de países entre los cuales aún es fácil tener estas articulaciones, generar instancias de trabajo. Participamos de estos países muy comprometidamente en estas instancias internacionales, entonces nos permite articular esta posición como conjunta respecto a los temas comerciales y de género. Entonces, creo que GETAGA se alza como este arreglo estratégico que puede permitir que se escuche más la voz, tanto latinoamericana, pero como así, de todos aquellos países que están fuertemente comprometidos con el tema de género y comercio, y ahí radica una de sus principales fortalezas. Entonces, para no extenderme más, a nivel de conclusión, como les dije, Chile viene impulsando esta estrategia de política comercial inclusiva hace ya bastante tiempo, pero no es Chile nomás, aquí hay un liderazgo latinoamericano que es importante poner en la palestra, que es importante reconocer, que es importante visibilizar. El GETAGA en este contexto se alza como un arreglo que es bastante estratégico para poder articular posiciones, para poder seguir poniendo en la agenda y alto en la agenda las temáticas relacionadas con la incorporación de la perspectiva de género en el comercio, porque es importante. No es importante solo a nivel de que es moralmente importante, es importante porque es una buena decisión económica, porque nuestros países que están en vías de desarrollo, que muestran niveles de desigualdad que todavía son un poco preocupantes, necesitamos de la participación de todos los agentes de la economía para poder desarrollarnos económicamente, como muy bien exponía el señor Sergio Abreu.
Así que esa es la conclusión de mi presentación. Muchas gracias nuevamente por la invitación a participar en este espacio y te entrego la palabra, Pierina. Muchas gracias, María Jesús. Muy interesante la presentación. A título personal, creo que me quedo un poco con esta idea que tú mencionaste, más que una idea, un hecho, de que justamente el GETAGA tiene un fuerte componente latinoamericano y que hay una participación, justamente hay una tendencia en la participación de estos países en el arreglo, y creo que eso justamente genera y sienta como el escenario ideal para poder seguir promoviendo dentro de los países de la LADI esta incorporación de la perspectiva de género o de promover una participación más plena de la mujer en el comercio en los países de la LADI. Creo que justamente hay que aprovechar este tipo de instancias donde justamente se pueden generar actividades de cooperación para visibilizar, para sensibilizar, pero también no solamente para hacerlo amplia, de manera como más abstracta, sino que además con hechos concretos. Por ejemplo, este webinar que se presenta como una instancia para poder compartir y poder más adelante también dar la palabra para hacer preguntas sobre los distintas, por ejemplo, articulaciones interinstitucionales que han tenido que hacer. Creo que esas son cosas escenarios que no se presentan todos los días entre los países de la LADI. Entonces, creo que, nada, muy agradecidos de la presentación. Dejamos la invitación abierta, por supuesto, para que más países puedan preguntar sobre estas temáticas. Quizás ahí Chile siempre es un buen aliado por la experiencia que ella tiene en la materia y Costa Rica. Y en base a eso es que también quiero darle la palabra a María José, porque ella va a hablar un poco más acerca de la ruta de adhesión para los países interesados. María José, te doy la palabra y después a los países por si tienen alguna pregunta. La idea es que aquí esto sea lo más dinámico posible para poder promoverlos a seguir participando de este tema y eventualmente adherirse al GETAGA también. Muchas gracias, Pierina, por la palabra, y también a María Jesús. Nos parece muy importante escuchar la voz de uno de los países fundadores y bueno, qué honor que los tenemos también aquí, que son miembros de la LADI. Voy a continuar con esta presentación contándoles un poco sobre la PPT de Costa Rica, que es el trabajo actual que está llevando a cabo el grupo, para ponerlos un poquito en contexto sobre qué está haciendo Costa Rica en materia de género. Bueno, nosotros participamos activamente del grupo de trabajo informal sobre comercio y género. Este interés nos llevó a formar parte del ITAC y el GITAGA en el 15 de mayo del año 2023. Además, tenemos un acuerdo de comercio con Ecuador que incluye nuestro primer capítulo de género, ¿verdad? Y continuamos esas buenas prácticas que ha venido siguiendo la región, como bien lo apuntaba María Jesús, y además hemos venido impulsando el tema a nivel del Sistema de Integración Económica Centroamericana junto con la Secretaría de la CIECA, que esto es uno de los espacios que tiene Costa Rica a nivel latinoamericano. Y bueno, trabajamos con la OCDE y con el ITC en diferentes estudios. Entonces, un poco como para darles contexto. Y en el ámbito nacional, lo que hemos venido trabajando es, bueno, la creación de un foro específico de comercio inclusivo, del cual tengo el honor de ser la coordinadora. Además, hemos estado generando unos espacios de grupos focales con mujeres emprendedoras, capacitaciones, coordinación institucional y además programas de capacitación que lleva a cabo nuestra agencia de promoción de exportaciones e inversiones. Esto un poco como para darles un poco de contexto sobre el trabajo que ha venido haciendo Costa Rica particularmente durante los últimos años, y contarles un poco sobre cómo funciona la presidencia en el GITAGA. Se da por periodos de un año. En el caso de Costa Rica, pues lo tomamos en abril hasta abril del próximo año, y durante este periodo le corresponde a los miembros del GITAGA elegir las próximas 2 presidencias pro tempore por periodo de un año, es decir,
el presidente para el año 2026-2027 y quien tomará la presidencia de 2027 a 2028. Dicho esto, contarles un poco sobre el plan de trabajo que están llevando a cabo los miembros de AITAC y YITAGA. Es importante señalar que, bueno, todos los planes de trabajo que realizan se hacen de forma conjunta. Los países miembros incorporan y aprueban el plan de trabajo presentado por la presidencia y, bueno, dentro de los objetivos que tenemos están compartir mejores prácticas, promover el comercio inclusivo en foros multilaterales, como bien señalaba María Jesús, buscamos colocar este tema en la mesa de los mayores foros en materia de comercio, como lo son OMC, OCDE, el CPTPP o TIPAT, APEC y otras instancias internacionales para buscar hacer eco y, como decía María Jesús, hacer esta posición conjunta en muchas ocasiones, declaraciones ministeriales que se han realizado a lo largo del tiempo, son parte de las prácticas que lleva también el YITAGA. Otro de los objetivos es expandir la membresía de AITAC-YITAGA. Estaríamos felices que más miembros nos acompañen en el trabajo y logremos realmente consolidarnos particularmente a nivel latinoamericano, como miembros de un comercio más inclusivo y con una perspectiva de género. Y además promover la cooperación técnica por medio de eventos y publicaciones. Estos objetivos se traducen en acciones específicas que son las que se encuentran plasmadas en el plan de trabajo. Tenemos un documento oficioso sobre arreglos de la presidencia de la AITAC-YITAGA, un evento paralelo que se realizó en los márgenes de la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, 5 eventos virtuales para compartir buenas prácticas, que este es el que mencionaba María Jesús. Tenemos el gusto de que la SUBREI también nos acompaña, Chile también nos acompaña en el primero de estos 5 eventos virtuales que se realizará próximamente en septiembre y que son espacios para conversar entre funcionarios de gobierno para contar un poco sobre qué estamos haciendo, buenas prácticas, y eso nos permite, ¿verdad?, fortalecer el conocimiento institucional sobre qué se está realizando. Y como mencionaba María Jesús, el primero de ellos es una temática muy innovadora y estamos buscando que los 5 eventos sean temáticas muy innovadoras. Este primero será sobre propiedad industrial y género y cómo puede apoyar a las mujeres en su proceso de internacionalización. Luego tenemos un documento oficioso sobre el proceso de acceso de nuevos miembros y un documento informativo, y además del evento que será presencial del Día YITAGA, donde esperamos que sea un espacio para capacitación de los miembros técnicos. Entonces les cuento un poco sobre el estado de situación del programa de trabajo. En este momento, bueno, se realizó la primera reunión bajo la presidencia de Costa Rica, en donde se realizó la aprobación del programa de trabajo. Eso se realizó en abril al tomar la presidencia de Costa Rica. Además, los países generamos un documento con las disposiciones de las presidencias de AITAC-YITAGA. Obviamente el arreglo es bastante estructurado, entonces buscamos darle consistencia y para que pueda ser más fácil, no solamente para esta presidencia, sino para las que estén por venir, para entender un poco sobre cómo se realiza el proceso, las reuniones y la mecánica un poco más administrativa. Además, tuvimos el evento paralelo a la reunión ministerial del Consejo de la OCDE, que ese ya finalizó, ¿verdad?, que ya se realizó. Tuvimos el lanzamiento del Estudio de Comercio y Género de América Latina,
Ese ha sido un estudio muy importante que hemos trabajado los países latinoamericanos, que además somos miembros del YITAGA y miembros de la OCDE. Y además hubo un espacio para la reunión ministerial de los países miembros. Y en este momento los miembros se encuentran trabajando en un folleto informativo sobre qué es ITAC y YITAGA. Los países están delineando el contenido y pues nos encontramos en esas discusiones. Además, estamos generando un documento mucho más estructurado sobre el proceso de adhesión, ¿verdad? Para facilitar el ingreso de nuevos miembros, que es un trabajo que también los miembros del YITAGA se encuentran en proceso de elaboración. Como les comentaba, los 5 eventos virtuales están programados para iniciar el primero en septiembre. Esos serán para funcionarios gubernamentales y solamente para países miembros. El primero será en septiembre y esperamos tener otro hacia el final del año y el próximo año tener los 3 restantes. Y el día YITAGA, que está programado para finales de abril 2026, como les comentaba, pues este es un proceso que Costa Rica ya ha iniciado sobre cómo definir cuáles van a ser las entidades, los organismos internacionales que nos van a acompañar, porque la idea sería que sea un espacio de capacitación para los puntos focales que trabajan con nosotros en el YITAGA. Y bueno, contarles un poquito más sobre cómo, a grandes rasgos, sobre la ruta de adhesión. Como les comentaba, en los países justo están trabajando en delinear mucho más, en forma más detallada, el paso a paso, pero les cuento a grandes rasgos sobre este proceso. María Jesús lo mencionó muy bien, algunos de los beneficios y de lo que nos permite el arreglo. Nos ayuda a contribuir y a fortalecer este marco mundial sobre un comercio más inclusivo con una perspectiva de género. Nos permite el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Y aquí sí me quisiera detener porque justamente ahora Pierina mencionaba este espacio para compartir. Nosotros tenemos las reuniones de forma bastante periódica y vieron que es un espacio muy interesante porque en algunas ocasiones alguno de los países puede llegar a comentar que está realizando un proyecto en particular, entonces surgen dudas, es un espacio de diálogo. Y es muy interesante porque también se comparten desafíos, ¿verdad? Estamos realizando un proyecto, tuvimos un desafío en particular, bueno, lo hemos manejado de esta manera y pueden darse este espacio muy enriquecedor para el intercambio de conocimiento, de mejores prácticas y estar siempre actualizados sobre qué están haciendo los países dentro de sus, ¿verdad? De sus iniciativas y estarnos informando y ver cómo podemos colaborar unos con los otros. Y por eso también estos eventos se nutren de la experiencia que conocemos de otros países miembros que puedan aportar sobre cuáles son sus áreas de fortaleza, que la puedan compartir con el resto de los países miembros. También participar en eventos de alto nivel, reuniones técnicas y proyectos conjuntos. Como les mencionaba, pues en la presidencia de Costa Rica se realizó ya un primer acercamiento ministerial en el marco de la conferencia de la OCDE y esperamos que cada oportunidad que el grupo encuentra en la que tenemos posibilidad de reunir a los ministros siempre es un buen punto de encuentro, además de las reuniones técnicas que tenemos. Y bueno, participamos de forma conjunta en el desarrollo de herramientas, capacidades o estudios. Los países siempre informan sobre los estudios que están realizando y nos retroalimentamos con los hallazgos o las experiencias que han tenido y, ¿verdad? Es un espacio para justamente lograr construir en conjunto. Sobre los pasos a seguir, pues el primer paso sería la solicitud formal y por escrito dirigida a la presidencia, pues en este caso es Costa Rica, quien es el que actualmente ostenta la presidencia. Luego existe un proceso
los países van a evaluar que el país que está presentando su solicitud cumpla con los principios que tiene el arreglo, que les hablaba de esto en la primera parte de mi intervención, ¿verdad? Que esté realizando esos esfuerzos y que esté incorporado y haciendo esfuerzos en aras de esos instrumentos internacionales que comentaba al inicio. Una vez que el grupo ha finalizado con su proceso de evaluación, debe emitir una decisión positiva para invitar al país que ha solicitado su adhesión para que participe y se incorpore al YITAGA. Una vez que ya tenemos la decisión positiva, pues inician las comunicaciones con la presidencia para concretar la ceremonia de adhesión, que hemos tenido diferentes formatos. La de Australia y Brasil, por ejemplo, se realizó en el marco de la Conferencia Ministerial 13 de la OMC en Abu Dhabi. Por ejemplo, otro formato fue el de Argentina, que fue de forma virtual, dependerá de la disposición de agendas y la cercanía que tengamos con un evento de esta naturaleza. Pero bueno, finalmente, una vez que tengamos la ceremonia de adhesión, se hace la firma del país miembro que se está adhiriendo al arreglo. Y se envía en este momento, Canadá es quien ostenta pues quien lleva el récord de todas las adhesiones. Y bueno, un poco contarles sobre qué conlleva la participación en el YITAGA, ¿verdad? Como les comentaba, pues tenemos cada 15 días, 2 veces al mes más o menos, las reuniones del grupo técnico. Obviamente esto es consensuado con todos los países miembros. Costa Rica presentó el calendario de cuáles eran las fechas y tomamos en consideración, por ejemplo, las festividades de diferentes países. También tomar en cuenta los usos horarios, ¿verdad? Porque tenemos un rango bastante amplio. En su mayoría las reuniones son virtuales. El idioma en el que se realizan las reuniones es en inglés. Y lo que se busca es que, bueno, los países puedan compartir la información actualizada, colaborar en iniciativas conjuntas y actividades de divulgación y contribuir en el desarrollo de los programas que son acordados por la membresía. Además, como les comentaba, pues el año pasado la presidencia la tuvo México, entonces allá tuvimos la actividad del Día YITAGA y esperamos que sea algo que se va a replicar también en Costa Rica, la presidencia en abril del 2026 y así sucesivamente. Eso es un poco para contarles en qué consiste la participación de los países miembros del YITAGA. Y con esto, pues nada más me queda agradecerles muchísimo a la Secretaría de la LADI por este espacio y quedamos atentos a cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José, por la completa y clara presentación, sobre todo en cuanto a lo procedimental, en caso de que hubiese algún país interesado en adherir a este acuerdo. Vamos a dar pie a un espacio para preguntas y quiero iniciar con una que nos hicieron particularmente, y aquí quiero darle la bienvenida también, que nos acompaña la subsecretaria Valeria, casi, no sé si lo pronuncié bien, mil disculpas en caso de que no lo haya hecho bien, pero bueno, subsecretaria, sea muy bienvenida, muchas gracias por su participación y voy a aprovechar de leer la pregunta a ver si es que Costa Rica puede dar respuesta. Dice, buenas tardes, escribo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Quisiera saber cuánto demora aproximadamente el proceso de adhesión desde el envío de la solicitud formal hasta la firma del arreglo. Muchas gracias a la subsecretaria por su pregunta. Esta es una pregunta un poco complicada porque el arreglo no establece un tiempo específico. Un poco dependemos de la disposición de agenda y de la revisión, pero procuramos que sea un tiempo prudencial. Lo que sí puede tomar y dependerá de la conversación entre el país que es miembro y que lleva la presidencia y el país que está solicitando la adhesión es de acuerdo con cómo realizaremos la firma.
Por lo general, cuando los países quieren pues hacerla en un periodo más corto, entonces se realiza de forma virtual, y si los países están en disposición tal vez de esperar un poco más hasta una reunión en un contexto más amplio, se puede llevar a cabo posteriormente. Creo que nos puede tomar algún par de meses la revisión. Los países sí realizan pues una revisión, ¿verdad? Entender sobre dónde está el país que está solicitando. Porque lo que queremos es mantener, obviamente, la ambición y esta dinámica que estamos llevando, pero estoy segura que estos países de la región pues han dado muy buenos pasos, y esperamos que pronto puedan incorporarse a la ITAC-TITAGA. Muchas gracias, María José. Chile también tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días todavía, no, buenas tardes a todas y todos. Solo brevemente agradecer a nombre de la representación de Chile ante la LADI, ¿cierto? Al secretario general, al subsecretario Benjamín Blanco, a Pierina como jefa del Departamento de Integración Social y Productiva, a todo el equipo de ALADI y por supuesto a las expositoras, ¿cierto? Adriana Castro, María José Rojas y María Jesús Prieto por este webinario. Como ustedes saben, em, Chile tiene el enfoque de comercio y género como parte de sus prioridades, y dentro de este contexto también quería hacer un pequeño comentario como muestra de la importancia que tiene todo este trabajo que realizan en el GETAGA. Si bien es un ejemplo bilateral, los objetivos del texto, ¿cierto? Son los mismos. Esto está contenido en el acuerdo bilateral entre Chile y Uruguay, y que tiene el primer capítulo, ¿cierto? de la historia en materia de género y comercio, y en él la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile realizó una medición sobre el efecto de este acuerdo y el impacto que tuvo en la participación de las mujeres en el comercio. Y en este caso particular, esta medición del 2018 al 2024 quedó establecido que la participación, la cantidad de mujeres exportadoras, de empresas lideradas por mujeres exportadoras, creció a una tasa promedio anual del 7,6% entre esos años en comparación al 4,2% de crecimiento de empresas lideradas por hombres. Y respecto al promedio general de otros acuerdos que no tienen este capítulo, es un 0,98. O sea, la diferencia es entre un 7,6 y un 0,98 el efecto que tiene en cuanto a la participación de empresas lideradas por mujeres que deciden exportar y a dónde deciden exportar. Por lo tanto, de nuevo, agradecer y felicitar todo este trabajo, y la representación de Chile está a disposición también para apoyar. Muchas gracias. Gracias Andrés. Antes de darle la palabra también al subsecretario Benjamín Blanco, para también ya ir cerrando un poco la reunión, porque nos hemos pasado un poco los minutos, yo tengo una última pregunta y dice relación con el cronograma de actividades que ha presentado Costa Rica. Me gustaría saber si alguna de esas actividades o alguna de esas reuniones está abierta a participación de otros países que actualmente no han adherido al arreglo, como para efectos más informativos, digamos, como este. Muchas gracias por su pregunta, Pierina. En realidad, en este momento, el cronograma y las actividades están diseñadas para los países miembros. Sin embargo, el GITAGA está muy activo en los foros internacionales. Entonces, les cito un par de ejemplos. Costa Rica presentó una sesión informativa en el contexto del Grupo Informal de Comercio y Género de la OMC. En la sesión, me parece que de la última sesión que se tuvo. Entonces siempre tratamos de mantener informado por medio de ese grupo informal, y ahora la semana anterior Costa Rica, como presidencia del GITAGA junto con la OCDE, hizo también
un espacio web en el marco de la conferencia regional sobre mujer y comercio, en el que se hizo el lanzamiento del estudio que comentaba sobre comercio y género en América Latina que realizó la OCDE. Entonces, esos espacios, cuando tenemos disposición, ¿verdad?, para poderlos transmitir, lo hacemos. Ese también fue abierto al público, no solamente a países que no fueran miembros, sino al público en general. Y buscamos realizar cada cierto tiempo, pues, estos espacios también de conversación con organismos o bien con pues, otros miembros que no son miembros de GITAGA, porque también nos interesa que conozcan sobre el arreglo y que puedan tener un interés para ingresar y acompañarnos en este proceso. Muchas gracias, María José. Nos queda muy claro entonces, yo creo que ahí el mensaje también es a estar atenta a la participación, por supuesto, en los otros foros de cooperación que se den en la materia. Y bueno, para no robarles más tiempo, porque entiendo que no hay más preguntas de momento, bueno, solo hacerle la invitación, por supuesto, Costa Rica queda, y aquí muy, prefiero mencionarlo, Costa Rica, por supuesto, que queda a disposición de cualquier pregunta que le puedan hacer al respecto, y como bien dijo Chile también. Muchísimas gracias por la presentación, creo que fue muy completa, muy clara, y esperamos que esta sea, por supuesto, una invitación a los países a adherir, y con ello quiero, por supuesto, darle la palabra también al subsecretario Benjamín Blanco para unas palabras de cierre. Muchas gracias. Muy brevemente quiero agradecer en nombre de la Secretaría General las exposiciones, en particular a Costa Rica, por contarnos cuáles son los próximos pasos que tiene durante su presidencia. También a Chile, a la subsecretaría por contarnos su experiencia, a la representación permanente Andrés del Olmo, que coordina además el grupo de trabajo que ve estos asuntos. Y claro, también a las autoridades, agencias, a las representaciones permanentes que se encuentran conectadas, interesadas en poder participar, en poder ser parte del GETAGA. Bueno, también a la vicecanciller del Uruguay, Valeria, que está conectada y nos hacía alguna pregunta, un saludo. Bueno, este webinario creo que ha sido bastante útil, nos ha permitido poder recorrer algunos elementos centrales del arreglo global sobre comercio y género, la experiencia de Costa Rica, que creo que ha sido importante, la de Chile como miembro fundador y promotor de este tema en los acuerdos comerciales, y algo que es muy importante, la ruta de adhesión para los países interesados en formar parte. Creo que los países de la LADI han mostrado, han manifestado permanentemente su interés en este espacio. Ya son 7 los países de la LADI que forman parte del GETAGA. Esto convierte a la asociación o sea, los miembros de la asociación forman parte, son la mayoría de los países que conforman el GETAGA, y eso es para destacar. Más de la mitad de los miembros de la LADI ya son parte, y existe interés expreso por algunos otros países de también poder ser parte del arreglo. Queremos destacar también de que la Asociación Latinoamericana de Integración tiene un mandato expreso. Tenemos una resolución del Comité de Representantes que nos instruye precisamente a poder apoyar técnicamente a los países que evalúan su adhesión, en poder colaborar técnicamente, en poder integrar disposiciones de género en los acuerdos existentes, en los futuros, además de todo lo que es el análisis estadístico, generar información, estudios que nos sirvan para la toma de decisiones. Desde la Secretaría General de la LADI continuaremos promoviendo y dando el apoyo técnico a los países interesados en adherirse. Creo que el objetivo para todos es claro. Poder tener resultados visibles, poder tener un comercio más dinámico, más inclusivo y más equitativo. Muchas gracias a todos por la participación, y estaremos entonces continuando con estas actividades en el marco de nuestra agenda de género y comercio. Muchísimas gracias.